Portugal es uno de esos países que todo el mundo cree conocer. Castillos medievales, ciudades de azulejos, dulces famosos y una historia llena de reyes, carabelas y viajes que cambiaron el mapa del mundo. Pero ese pasado también tiene un lado mucho más oscuro. En varios momentos de la historia, Portugal intentó borrar partes de sí mismo. Persiguió a las minorías, expulsó a familias enteras, prohibió tradiciones que no encajaban con el proyecto oficial del reino. Pero no todo el mundo aceptó desaparecer. En el interior del país hay un lugar donde, durante siglos, la gente iba a misa, encendía velas a los santos y bautizaba a sus hijos. Pero, dentro de casa, seguían otro calendario, con otras reglas y otro Dios. Durante más de 500 años, esta comunidad vivió en absoluto silencio. Y es por eso que hoy, Bello Mundo te llevará al interior de Portugal para conocer Belmonte, la comunidad más secreta del país. Belmonte se encuentra en el centro de Portugal, en la región montañosa más alta del país. Frío todo el año, queso famoso y un montón de pequeños pueblos agarrados a los valles. Cerca de allí discurre el río Cécere. Nace en las montañas y desciende atravesando pequeños pueblos del interior hasta unirse al Tajo, el río más importante de Portugal. Cuando subes al castillo y contemplas el paisaje con calma, entiendes por qué este lugar siempre se ha considerado estratégico. El río dibuja todo lo que lo rodea, define los caminos, el acceso, la propia posición de la ciudad. Incluso este castillo, que sigue allí hoy en día con ese aspecto de escenario de película, no está ahí por casualidad. Fue construido como fortaleza, precisamente para vigilar el paso, controlar las rutas y proteger la región. Fue en torno a esta función defensiva que creció el pueblo. Siempre pequeño, siempre discreto, siempre vinculado a este papel. Y aquí va otra curiosidad del lugar. También fue allí donde nació Pedro Álvares Cabral, el mismo que aprendemos en los libros como el descubridor de Brasil. Su familia era importante en el pueblo, ocupaba cargos, tenía influencia. Hasta hoy, Belmonte lo recuerda con una estatua, una placa con su nombre y un museo. Aún así, la ciudad nunca pasó de ser un pueblo. Nunca fue capital, nunca se convirtió en centro comercial. Siguió siendo pequeña, con una plaza, un mercado sencillo y esa vida en la que todo el mundo se conoce. Y fue precisamente por ser así, discreta y alejada de los grandes centros, que acabó convirtiéndose en un escondite. Mientras Portugal se declaraba un país católico, algunas familias de Belmonte vivían otra fe. Eran familias judías, encendían velas en secreto, guardaban un pan especial en una caja de madera, ayunaban en fechas diferentes, rezaban a otro Dios, pero sin decir su nombre, porque no podían, porque era peligroso. Con el tiempo este grupo se fue cerrando cada vez más. Era una historia que nadie de fuera veía y que permaneció oculta durante siglos. Y si te preguntas por qué una comunidad con valores y tradiciones tan fuertes tuvo que esconderse durante tanto tiempo, la respuesta está en el pasado. Y nos obliga a afrontar una de las páginas más duras de la historia de Portugal. A pesar de ser un país oficialmente católico, Portugal tuvo largos períodos en los que los judíos pudieron vivir sin represión directa. No tenían los mismos derechos que los cristianos, pero tampoco eran objeto de persecución abierta. Era un equilibrio delicado, sostenido más por la necesidad económica
y la costumbre que por la tolerancia oficial. Los primeros grupos llegaron en la antigüedad, probablemente junto con los romanos, y a lo largo de los siglos llegaron otras oleadas, huyendo de guerras, persecuciones o simplemente buscando un lugar mejor para vivir. En la Edad Media, mucha gente se instaló en pequeños pueblos, ciudades comerciales y regiones fronterizas. Poco a poco, los judíos se extendieron por el territorio y pasaron a formar parte de la vida del país. Trabajaban como médicos, traductores, comerciantes, artesanos. Algunos llegaron a actuar como recaudadores de impuestos por orden del propio rey. Eran personas cultas, con acceso a la escritura y a otras lenguas. En muchos lugares se les consideraba esenciales para la economía y la administración local. Por eso, cuando llegó el siglo XV, Portugal ya tenía una comunidad judía fuerte y bien organizada, una de las más importantes de Europa en aquella época. Pero todo empezó a cambiar cuando la vecina España decidió cerrar el cerco. En 1492, los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión. Todos los judíos tenían que abandonar el territorio español o convertirse por la fuerza. Mucha gente huyó, y el destino más lógico era Portugal, justo al lado. El rey portugués de la época, Don Juan II, permitió la entrada de miles de familias, pero era un permiso de corta duración. Pagaban por quedarse, tenían algunos derechos, pero estaban bajo vigilancia. Poco después, Don Juan muere, y quien asume el poder es Don Manuel. Y ahí la situación se complica. Don Manuel quería casarse con la hija de los reyes de España, y una de las exigencias era que expulsara también a los judíos, y eso fue lo que hizo. Entonces, en 1497, firma el decreto. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en España, en Portugal se dificultó la salida a propósito. En lugar de permitir que las familias se marcharan, se bautizó a mucha gente a la fuerza. Miles de niños fueron separados de sus padres. Se cerraron las sinagogas y a los que se quedaron se les empezó a llamar cristianos nuevos. Pero la conversión no fue completa, ni sincera. En casa, muchas familias intentaban mantener su fe original. Seguían el calendario judío, evitaban ciertos alimentos, encendían velas en días específicos, pero todo en secreto. Cualquier señal visible podía interpretarse como herejía. Por eso, años más tarde, la Iglesia presionó y consiguió instaurar la Inquisición en Portugal. El tribunal se creó oficialmente en 1536, y su objetivo principal era precisamente ese: vigilar a los cristianos nuevos que parecían demasiado extraños. Y ahí comienza un clima de miedo. Las denuncias podían provenir de cualquiera: un vecino, un pariente, un desconocido. Bastaba con acusar a alguien de practicar rituales antiguos para que el tribunal iniciara una investigación, y eso podía acabar en prisión, tortura, confiscación de bienes o incluso en la muerte en la hoguera. En las grandes ciudades como Lisboa, Évora y Coimbra, la vigilancia era constante. Muchas personas fueron arrestadas allí mismo, sin posibilidad de defenderse. En las regiones más alejadas, como la Serra da Estrela, el control era menor, y fue allí donde algunos grupos encontraron resquicios para sobrevivir. Belmonte era una de esas excepciones, aislada, lejos de los centros inquisitoriales, sin importancia política. Un pequeño pueblo donde era posible esconderse. A lo largo de los siglos, nadie allí se declaraba judío en público. El término era demasiado peligroso. Pero dentro de casa, algunas prácticas seguían muy vivas. Y es en esta rutina silenciosa donde esta historia se vuelve aún más impresionante.
Como no podían mantener nada evidente, los rituales se fueron adaptando a lo largo de los siglos. Lo que podía pasar desapercibido continuaba. Lo que llamaba demasiado la atención se abandonaba. Así, la fe se convirtió en un conjunto de pequeños gestos, casi invisibles para quien no sabía lo que estaba viendo. Era una práctica discreta, construida sobre la base de la memoria y la repetición. En este escenario, las mujeres desempeñaban un papel central. Eran ellas las que llevaban el calendario, se ocupaban de la comida, preparaban el pan especial, decidían cuándo encender las velas y enseñaban a los niños. No se anotaba nada, no se leía nada. Todo se transmitía mediante la palabra, la observación y la rutina. Si una madre dejaba de enseñar, toda una tradición podía desaparecer en ese mismo instante. El pan es un buen ejemplo de ello. En algunas fechas, preparaban un pan sin levadura, similar al que hacen los judíos en la Pascua judía. Pero en Belmonte, este pan no se consumía como comida ritual. Se guardaba. Se guardaba en cajitas de madera, a veces durante años, como si fuera una protección espiritual de la casa. El símbolo permanecía incluso cuando el ritual completo ya no podía existir de la manera tradicional. Y aquí entra uno de los puntos más delicados de todos, que es el sábado judío, el Shabbat. En el judaísmo, el día sagrado siempre comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. El primer gesto de este comienzo es encender las velas. No es una costumbre social, es un mandamiento religioso. Todos los viernes, a la misma hora, en la misma secuencia. Después de eso, vienen otras reglas importantes. Durante el Shabbat no se trabaja, no se utilizan herramientas, no se enciende fuego. Por eso, la comida debe estar lista antes de que termine el viernes. El sábado, la casa entra en reposo. Y ahí es precisamente donde residía el peligro. Porque encender velas en casa, en Portugal, lo hacía todo el mundo. Cocinar antes tampoco era extraño. Lo que delataba era la pauta. Todos los viernes, a la misma hora, todas las semanas, evitar el fuego el sábado. Todas las semanas, nadie trabajaba ese día. Este conjunto de hábitos solo existía dentro del judaísmo. Por eso, en Belmonte, estos rituales continuaron, pero completamente camuflados. Las velas se encendían en lugares discretos de la casa. La comida se preparaba sin levantar sospechas. Y el descanso del sábado tenía que parecer solo una coincidencia, o, a menudo, no existir. El Shabbat seguía existiendo, pero tuvo que adaptarse. Las oraciones también fueron cambiando con el tiempo. Pasaron a hacerse en portugués, no en hebreo. Muchas palabras fueron cambiadas a lo largo de los siglos. Algunas frases sonaban como oraciones cristianas, pero la intención era otra. Era lo que quedaba después de generaciones sin sinagoga, sin libro y sin rabino. Mientras tanto, fuera, esas mismas personas vivían como católicas. Iban a misa, participaban en procesiones, bautizaban a sus hijos, se casaban por la iglesia. Era una doble vida. Fuera de casa, una fe. Dentro de casa, otra. Para evitar cualquier tipo de sospecha, la comunidad se fue cerrando cada vez más. Los matrimonios pasaron a celebrarse casi siempre entre las mismas familias. Era una forma de garantizar que las costumbres no se perdieran. Solo quienes crecían allí dentro entendían el significado de ciertos gestos, de ciertas fechas, de ciertas elecciones. Este aislamiento duró siglos y con el tiempo acabó creando un judaísmo propio, diferente al que se practicaba en otras partes del mundo. Sin contacto con otras comunidades, algunas reglas se fueron transformando,
Otras se perdieron y algunas se volvieron incluso más antiguas que en cualquier otro lugar. Lo más impresionante es que lograron mantener todo esto sin ser descubiertos. Belmonte se convirtió en un punto fuera del mapa religioso, una comunidad que vivió su fe en absoluto silencio, creyendo que eso era necesario para sobrevivir. Y ese silencio solo comenzó a romperse a principios del siglo XX. En plena década de 1920, quien apareció en la región de la Serra da Estrela fue un ingeniero llamado Samuel Schwartz. Era judío, nacido en Polonia, y había venido a Portugal por un proyecto en las minas de tungsteno, un mineral muy valioso en aquella época. El tungsteno se utilizaba en la fabricación de aleaciones metálicas resistentes, incluso para piezas industriales y equipos militares. Portugal tenía algunas de las mayores reservas de Europa, lo que atraía a ingenieros de varios países. Sin embargo, más que mineral, Schwartz acabó encontrando otra cosa allí. Durante sus visitas a los pueblos de la región, notó que Belmonte parecía diferente. Los habitantes se declaraban católicos como todo el mundo, pero había una forma de vida que no encajaba del todo con el catolicismo tradicional. Algunas prácticas, algunas fechas y ciertos hábitos parecían estar fuera de lugar, como si provinieran de una historia demasiado antigua para haber sido aprendida allí. Poco a poco, Schwartz se dio cuenta de que esos hábitos, por muy distorsionados que parecieran, aún conservaban marcas de la tradición judía. Habló con las familias, registró relatos e hizo un descubrimiento que lo sorprendió incluso a él mismo. Esas personas pensaban que estaban solas en el mundo. Creían que todos los judíos habían sido exterminados y que solo quedaba la memoria preservada por sus propios antepasados. Lo que encontró allí era lo que hoy se conoce como criptojudaísmo, una fe transmitida en la oscuridad, oculta durante generaciones, adaptada al miedo y al silencio. Schwartz escribió libros, publicó artículos en el extranjero y reveló al mundo que, en pleno siglo XX, todavía existía una comunidad judía viva en el corazón de Portugal. Pero dentro del pueblo, poco cambió. El país aún vivía bajo una dictadura de base católica, por lo que la libertad religiosa era mínima. Asumir una identidad fuera de lo normal podía acarrear problemas reales. Así que continuaron como siempre habían sido, discretos, cerrados, protegiendo lo que tenían. Solo después de la Revolución de los Claveles, en 1974, el ambiente comenzó a cambiar. El país se abrió, los investigadores regresaron, los rabinos llegaron al pueblo, y poco a poco los habitantes de Belmonte comenzaron a descubrir que no estaban solos y que lo que habían conservado podía reconectarse con el judaísmo del resto del mundo. En los años 90, finalmente, nació allí la primera sinagoga activa de la región en siglos. Pequeña, sencilla, pero simbólica. Por primera vez, encender una vela ya no era un acto oculto. Era un acto de memoria, de orgullo y de reencuentro con la propia historia. A partir de ahí, la comunidad dejó de existir solo dentro de las casas y pasó a existir también en el mapa. Pero la transformación no se detuvo ahí. Con el tiempo, Belmonte comprendió que toda esa historia no era solo un asunto interno de la comunidad judía. Era también una oportunidad para contar una parte olvidada de la propia historia de Portugal. Y, por supuesto, para atraer visitantes. La villa invirtió en un conjunto de museos,
formando casi un circuito cultural. Entre ellos se encuentra el Museo Judío de Belmonte, inaugurado a mediados de la década de los 2000. Allí, el visitante encuentra documentos, objetos de culto, relatos sobre la Inquisición, historias de los cristianos nuevos y, sobre todo, la narración de cómo esta comunidad logró mantenerse viva en silencio durante siglos. La sinagoga también pasó a formar parte de este nuevo momento. Cuando no se utiliza con fines religiosos, recibe a pequeños grupos de visitantes, gente que quiere entender cómo funcionaba ese judaísmo oculto y cómo se reconectó con el resto del mundo. Con este movimiento, la ciudad comenzó a cambiar económicamente. Aparecieron posadas, restaurantes dirigidos a los visitantes, tiendas con productos relacionados con la cultura judía, libros, recuerdos. Parte de la economía local comenzó a girar en torno a esto. Belmonte nunca se convirtió en una ciudad turística masiva. Sigue siendo pequeña, sigue siendo tranquila, pero ahora recibe un tipo de visitante que viene con otro interés. No viene solo a ver el castillo, viene a comprender la historia que permaneció oculta durante siglos. A pesar de todo este movimiento, la comunidad judía sigue siendo reservada. Participan, ayudan a contar la historia, pero no exponen su propia vida como un espectáculo. Hay un límite, y ese límite proviene precisamente del pasado que llevan consigo. La ciudad ha cambiado. El secreto ha salido a la luz. Pero su forma de ser sigue marcada por el cuidado y la discreción. Y eso es lo que hace que Belmonte sea un lugar diferente a todo lo que existe en Portugal. Y es por eso que fue, y sigue siendo, una de las comunidades más secretas del país. ¿Habías oído hablar de Belmonte o es la primera vez que escuchas esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no te olvides de activar la nueva función de Hype. Esto ayuda al canal a ganar visibilidad y a seguir ofreciendo estos increíbles viajes por nuestro bello mundo. Nos vemos en el próximo.